Bueno, familia, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Había una persona hay una persona que admiro mucho y decía, es que lo más fácil de un emprendimiento, de una meta, es dejar de hacer. Y efectivamente dejé de leer, pero eso no significa que uno vaya a rendirse y decir, no voy a retomar. Y entonces retomo el libro de Disparando contra Dios. Hemos leído esto, imagínense. Y dice lo siguiente: el filósofo estadounidense Alvin Plantinga resume esa posición. Si Dawkins está en lo correcto cuando dice que somos el producto de procesos mecánicos naturales no guiados, nos ha dado sólidas razones para dudar de la fiabilidad de las facultades cognitivas humanas y, por tanto, para dudar inevitablemente de la validez de cualquier creencia que éstas produzcan, incluyendo la propia ciencia de Dawkins y su ateísmo. Su biología y creencia en el naturalismo parecerían estar, por tanto, inmersas en un conflicto entre sí que no tiene nada que ver con Dios. Es decir, el ateísmo socava la racionalidad necesaria para construir, comprender o creer en cualquier tipo de argumento, no digamos ya uno científico. En última instancia, el ateísmo no es otra cosa que un gran espejismo que se contradice a sí mismo. R. A. Collingwood dijo en una ocasión que el materialismo tiene la característica de extenderse a sí mismo un gran cheque a cuenta de un ingreso que aún no ha recibido. Reducir el pensamiento a la neurofisiología es un ejemplo básico de esta tendencia, ya que conduce a la desaparición de la ciencia, la racionalidad y la creencia en la verdad. Es, en última instancia, nihilista. Ese es el precio real que tienes que pagar por el nuevo ateísmo, un precio que los nuevos ateos no ponen en la etiqueta. El eminente filósofo alemán Robert Spaumann expuso este importantísimo concepto a la inversa, señalando que no nos enfrentamos a una elección entre Dios y la ciencia, como los nuevos ateos nos harían pensar, sino entre depositar la fe en Dios o renunciar a entender el universo. Es decir, si no hay Dios, no puede haber ciencia. Spaumann no está sugiriendo que los ateos no puedan hacer ciencia. Eso sería completamente incierto. Está diciendo que si eliminamos a Dios, no hay una base racional para la ciencia, ni tampoco hay una base racional para la verdad. La ciencia y la verdad quedan sin justificación. Por el contrario, el teísmo bíblico es coherente en su explicación de por qué el universo es científicamente inteligible. Enseña que, en última instancia, Dios es responsable como creador de la existencia del universo y de la mente humana. Los seres humanos son creados a su imagen, la de un creador racional y personal. Esa es la razón por la que pueden entender el universo, al menos en parte. No sorprende, por tanto, que exista un vínculo estrecho entre esta creencia y el auge de la ciencia moderna de los siglos XVI y XVII. Así pues, pensar de forma crítica y bíblica no es el oxímoron que Dawkins imagina. Más bien, el oxímoron sería intentar pensar de forma crítica y dawkinsiciana. Resumen: en este capítulo hemos tratado de comprender por qué existe tal confusión acerca de la naturaleza de la fe. Hemos visto que los nuevos ateos definen fundamentalmente como fe lo que la mayoría de las personas considerarían fe ciega, mientras que el OED deja claro que la fe y la creencia son conceptos equivalentes estrechamente relacionados con la corroboración de las evidencias. Esto es, la fe basada en evidencias es el concepto sobre el que normalmente basamos nuestra vida cotidiana. Después vimos que la definición idiosincrática de la fe de los nuevos ateos lo conduce a ser incapaces de apreciar el papel de la misma en la ciencia y a ser incapaces de ver que la raíz encontramos la ciencia, es la creencia de que el universo es racionalmente inteligible. Proseguimos viendo que el punto de vista de los nuevos ateos sobre el origen de la facultad cognitiva humana no les ofrece ninguna base para la fe en la ciencia, tan indispensable para ellos. De hecho, su reducción del pensamiento humano a la neurofisiología es definitivamente nihilística y destruye la posibilidad de la verdad, socavando así la validez de todos los argumentos, incluyendo los de los nuevos ateos. La fe de los nuevos ateos carece de evidencias. Su punto de vista, por tanto, constituye un perfecto ejemplo de su propia comprensión errónea de una posición de fe. Por el contrario, la visión bíblica tiene una explicación razonable de por qué podemos hacer ciencia. El universo es en parte inteligible por la mente humana, ya que el origen de ambos está en el mismo creador. Llegamos a este punto. Solo
puedo decir que la fe atea es lo opuesto a lo bueno. Citando una frase de Christopher Hitchens, fuera de contexto, los nuevos ateos son asesinos de la mente. Epistémicamente, su ateísmo ciego, contrario a la ciencia e incoherente, aunque emocionalmente sus defensores sean incapaces de asumirlo. Sin embargo, si uno sigue insistiendo en adoptar el punto de vista de que toda fe es ciega, entonces debería rechazar también todo el nuevo ateísmo, ya que como el antiguo ateísmo es igualmente un asunto de fe. Resulta irónico que los nuevos ateos sean ejemplos clásicos justo de lo que rechazan. Se caracterizan por la fe ciega, que toda fe es ciega. También es irónico que los nuevos ateos ni siquiera vean que ellos mismos están impulsados por la fe, aunque traten de destruirla. Creen que el mundo es racional, que la verdad es importante. Tienen fe en que su propia mente puede comprender las cosas de las que están hablando. También en que pueden convencernos con sus argumentos. Si piensan en su punto de vista no es una fe o un sistema de creencias, ¿por qué intentan aportar evidencias para que el resto de nosotros crean él? Hacen todo esto y sin darse cuenta de que su ateísmo derriba la base racional sobre lo que tanto desean apoyarse. La consecuencia de todo ello es que el espejismo no es la fe en Dios. El verdadero espejismo es el concepto de la fe del nuevo ateísmo, precisamente por el sentido que le asignan al término, una falsa creencia persistente sostenida frente a evidencias claramente contradictorias, en contra de todas las evidencias. ¿Se molestan acaso de consultar diccionarios? Reducen irracionalmente toda la fe a fe ciega y después la someten al ridículo. Por supuesto, este enfoque les proporciona una forma muy convincente de evitar el debate inteligente sobre las evidencias reales. Las personas de fe o cabezas huecas no pueden tener nada sensato que decir por qué. Por definición, no tienen evidencias que justifiquen sus creencias. Por tanto, no los escuchan ni los involucran en el debate. Resulta muy tentador describir esta actitud como pereza intelectual, o quizá incluso espejismo. ¿Quiénes acaban siendo después de todo los verdaderas personas de fe? La agradable ironía de todo esto es que si adoptamos por un momento, pero solo por un momento, la definición de que los nuevos ateos hacen la fe como una creencia ciega, entonces su ateísmo parece ocupar la primera posición para optar a ser la única fe verdadera. Y aquí aparece pues de dónde han sacado todo lo que se ha dicho. Importante también los versículos bíblicos. Aparece un historial de dónde es que hemos sacado toda la información. Wow. Capítulo 2. ¿Es venenosa la religión? Nos veremos pronto. Bendiciones.